Perfecto. Bueno, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería, en este lugar donde le vamos a presentar la carrera de Ingeniería Informática. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las especializaciones, de qué hace un profesional de informática, y vamos a presentarle a grandes rasgos cómo es el mundo laboral y cuál es el plan de estudios que tiene la carrera. Pero primero, llamarnos un poco a la reflexión y para que pensemos qué hace un profesional de sistemas, porque más o menos todos lo sabemos, pero en realidad la profesión de sistemas o la profesión de tecnología ha crecido mucho en estos últimos años y podemos compararlo con la medicina. Nosotros teníamos en 1900 hasta 1930, teníamos el médico generalista, que era el que te operaba, el que te atendía una muela, el que te enyesaba, etcétera, etcétera. Hacía todo el médico. Pero después, al crecer la profesión, se empezaron a crear especializaciones. El traumatólogo, el cardiólogo, el nutricionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco traigo este ejemplo, que es algo que todos conocemos, porque tenemos que pensar que en lo que es sistemas, estamos estamos en un momento en donde se están creando un montón de especializaciones. ¿Y cuáles son esas especializaciones? Por ejemplo, base de datos. Base de datos es la persona encargada que se va a tener la responsabilidad de administrar los datos de una empresa, de una organización. Administrarlos desde el punto de vista de la confidencialidad de los datos, de la permanencia de los datos, de la disposición de los datos, para que puedan ser accedidos por los usuarios y puedan ser accedidos por los sistemas, que también son usuarios. Nosotros tenemos dos tipos de usuarios, las personas físicas y las personas no físicas o máquinas o sistemas o software. Otra especialidad es la seguridad informática, algo que hoy está muy de moda, algo que hoy está muy bien pago en el mundo laboral, y la seguridad informática se corresponde con el análisis, la forencia, el resguardo de la información. Y es una tendencia, nosotros los informáticos decimos, de que no existe la seguridad informática absoluta. Lo que sí existen son niveles de seguridad, de la misma forma que existen niveles de seguridad en una casa. En una casa podemos tener un nivel de seguridad que es la reja, reja y alarma, reja, alarma, perro, reja, alarma, perro, puerta blindada, etcétera, etcétera. Podemos ir subiendo en niveles de seguridad. Y en la informática pasa lo mismo pasa en un celular. Nosotros en un celular podemos tener cero seguridad si no tenemos un patrón de acceso, podemos tener un nivel de seguridad con un patrón de acceso, o con un patrón de acceso encriptado, o con un patrón de acceso encriptado y con un hash, etcétera, etcétera. Y así podemos ir agregando niveles de seguridad en un celular. Ahora, eso no significa de que me roben el celular, de que lo abran y de que ahí puedan acceder a nuestros datos. Tenemos que pensar que en una empresa tenemos muchos datos, y esos datos tenemos que almacenarlos de una forma para que no se pueda acceder, para que no me los puedan robar y para que no me los puedan adulterar. Entonces eso es una actividad que hoy está muy de moda. Y además, la seguridad, que es otra rama, que lo vamos a ver ahora en un ratito, está el peritaje informático. Habrán escuchado la palabra de Big Data. Big Data o análisis de datos es la técnica que nos permite explotar o explorar los datos y en función de eso poder hacer predicciones en el tiempo. Las empresas pagan mucho dinero por estas predicciones porque le permiten a las empresas ganar más dinero. Por ejemplo, cuando ustedes se conectan a Netflix, les dice, mediante algunos algoritmos de Big Data y de inteligencia artificial, le hace una predicción de cuáles son las películas o las series que a ustedes les van a gustar. Y te dice, porque viste La Casa de Papel, te recomendamos tal serie. Bueno, eso está hecho en función de un análisis de Big Data en datos, en toda la base que tiene Netflix, y en función de eso determina cuál es el patrón que vos tenés de visualizaciones. Que el patrón puede ser por género, puede ser por cantidad de capítulos, puede ser por duración, puede ser por nacionalidad, puede ser por actor, etc. Intervienen un montón de variables. Lo mismo pasa cuando vos estás haciendo una búsqueda en Mercado Libre, o lo mismo pasa cuando vos te conectás a Tinder
y te dice, vos tenés el 80% de posibilidades de compatibilizar con tal persona, y en función de eso te geolocaliza y te dice cuáles son las personas más potables según tu forma de ser, tu carácter, tus preferencias, tus gustos, tu navegación, tus horarios, porque también te geolocaliza y el Big Data te permite saber cuál es el horario en que vos tenés mayor actividad dentro de una red social, y en función de eso te va a machear con otra persona. Bueno, eso es una especialidad que podemos hacer una vez que nosotros estudiamos una carrera de informática. Otra especialidad es la auditoría. La auditoría es una técnica que nos permite determinar si un proceso de negocio en una organización, que siempre o generalmente está informatizado, fue correcto o estuvo adulterado. Y a partir de eso realizar controles contables, controles administrativos, controles legales, controles de gestión, etcétera, etcétera. Otra de las especialidades es el diseño. El diseño de página web, por ejemplo. Hoy se utiliza mucho lo que es página web, junto con redes sociales, para captarla o hacer mercado o social media. Otra especialidad es directamente lo que es el hard, que es el arreglo de servidores, la configuración de servidores, de equipos, de máquinas, etcétera, de celulares, de redes para celulares. Después tenemos lo que es la robótica, que si bien está más relacionado con la carrera de computación, también obviamente que un robot tiene un software. Y cuando hablamos de robots, generalmente a nuestra imagen viene un aparato que tiene patas y que tiene manos y cabeza, y pensamos que eso es un robot. Pero no solamente eso es un robot, sino que existen robots de hard y existen robots de soft. Nosotros podemos tener un robot que es un software que se va a encargar de buscar información en Internet, o que se va a encargar de buscar información en redes sociales para determinar alguna información, o que se va a encargar de atacar un sistema para encontrar los usuarios y las claves de un usuario. Eso también es un robot que no lo podemos tocar, no es hard, pero que es software. Después tenemos lo que es forencia, que está relacionado con la seguridad informática y que es muy similar a la forencia médica o la forencia que se realiza sobre un cadáver. Cuando nosotros tenemos, cuando en un accidente tenemos una persona fallecida, viene un perito forense y analiza la evidencia, analiza el cuerpo y determina cuál fue la causa de la muerte, en qué horario fue la muerte, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en una causa judicial, generalmente se presentan evidencias digitales. Esa es la tendencia de hoy. Pueden ver los últimos casos resonantes que hay. Ahora está el caso de Maradona, está el caso de los rugby que mataron a este chico en Villa Gesell. Fíjense que ahí tenemos 40 teras de información, de fotografías para hacer forencia informática. ¿Y qué sería la forencia informática? Similar a la forencia médica que les explicaba recién. Es agarrar un equipo, que puede ser un celular, puede ser una red, puede ser una geolocalización, puede ser un Facebook, etcétera, una comunicación de WhatsApp, y en función de eso hacer un análisis de forencia, un análisis técnico para determinar quién fue el autor, determinar en qué momento se hizo, desde dónde se hizo, etcétera, etcétera. Yo personalmente soy perito informático y generalmente trabajo en cuestiones judiciales cuando hay alguna situación que tenemos que demostrar con evidencia digital. Eso se conoce como ciberdelito. La palabra delito que todos conocemos ahora tiene un cambio de paradigma en donde, por ejemplo, un chico de 20 años robó 20 millones de pesos en un banco, haciendo transferencias. Cada vez que un usuario hacía una transferencia, él se quedaba con los centavos, y todos esos centavos los transfería a su cuenta personal. Bueno, este chico fue descubierto, se hizo una pericia de forencia, una pericia informática, y se detectó que él se había desviado fondos, muchísimos, de poquitos centavos, a su cuenta. ¿Qué pasó con este caso? El banco no quiso dar a conocer esta situación en forma pública porque eso iba a significar una gran pérdida
y una pérdida en su imagen corporativa, entonces prefirieron contratar a esta persona para que trabaje como informático en su empresa. Y obviamente les ayudó a cerrar esa puerta informática para que no pueda suceder lo mismo. La forense informática se encarga de eso, de analizar evidencia para alguna situación. Generalmente son casos que están judicializados. Después tenemos otra especialización, que son las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones están relacionadas con redes satelitales, con redes de enlaces, Wi-Fi, etcétera, etcétera, y con la optimización de las telecomunicaciones. Otro concepto que está muy de moda es lo que llamamos BI o Business Intelligence, que es parecido a lo que es Big Data, que consiste en el análisis de datos, determinar información para la toma de decisiones, para que los gerentes y los dueños de las organizaciones y de las empresas puedan tomar decisiones en base a información que está cuantificada en bases de datos. Entonces acá fíjense que las especializaciones se empiezan a conjugar, hay una sinergia, yo les dije recién, les estoy describiendo lo que es BI o Business Intelligence, pero también hablé de Big Data, también hablé de base de datos, y obviamente tenemos que hablar de seguridad, porque la seguridad tiene que estar o corta transversalmente todas estas disciplinas. Lo que más le gusta generalmente es la programación. Programar significa hacer un software, hacer una página web, programarla, o hacer una aplicación para celular. Y ahora dentro de un ratito vamos a ver cómo me puedo especializar dentro de la programación. Programar es el arte de crear, es crear un sitio, crear un software para que alguien lo pueda utilizar. Ahora, dentro de la programación hay una etapa, que es la etapa de testing. La etapa de testing es cuando tenemos que probar el sistema antes de dárselo a nuestro cliente, o antes de ponerlo en producción, o antes de crear una app para poder descargar desde Google Play. Entonces, primero la tenemos que probar. Y hay gente que se especializa en hacer testing. Dentro de lo que es testing, tenemos testing de calidad, testing de funcionalidad, para saber si el sistema cumple con las funciones que necesitamos, testing de errores, para ver que no existan errores. Por ejemplo, cuando ustedes se están registrando en un formulario web y tienen que ingresar el número de documento, y en vez de ingresar el número de documento ingresan una fecha, o ingresan una fecha que no corresponde, y presionan enviar, les devuelve un mensaje diciendo: el dato que usted ingresó no es correcto, o faltó que completen los datos que están en rojo. Bueno, eso es testing, es validar que una interfaz de usuario, la interfaz de usuario es lo que vemos nosotros, que la interfaz de usuario funcione correctamente. Después tenemos lo que es data mining, que es muy parecido a lo que es Big Data, que es la explotación de datos y en grandes volúmenes de datos. Tenemos algo que hoy también está muy de moda, que se llama IoT, o también llamado Internet de las Cosas, la traducción, que consiste en poder hacer equipos inteligentes, casas inteligentes, smart city inteligentes, ciudades inteligentes, que consiste en pequeños sensores muy diminutos del tamaño de un botón, que se conectan a Internet y que envían información. Y en función de esa información, con Big Data, almacenado en una base de datos y con seguridad, a través de una telecomunicación, fíjense que estamos mezclando todas las disciplinas, nosotros vamos a poder obtener información y tomar acciones. Por ejemplo, yo podría ponerle un sensor al lavarropas, y cuando salgo del trabajo y me estoy yendo a mi casa, desde mi celular le digo que se active y que ponga a lavar la ropa, o que prenda la calefacción, o que prenda el aire acondicionado, o que suba las ventanas o las persianas de mi casa. Bueno, eso es Internet de las Cosas. Ahora estamos trabajando personalmente en un proyecto en donde vamos a colocar en plantas de producción de potabilización de agua, vamos a colocar distintos dispositivos, sensores diminutos, en cada uno de los sistemas de riego, y cuando un riego de la potabilización tiene alguna falla, les va a avisar con una alarma en el celular. Con eso, la empresa se va a ahorrar un montón de trabajo, en el sentido de tener que hacer un relevamiento todos los días para saber si todos los riegos están funcionando. Bueno, eso es un ejemplo para lo que serviría el Internet de las Cosas.
Ahora, si lo empezamos a escalar un poquito más y lo mezclamos con Data Mining o con Big Data o con Business Intelligence, nosotros podríamos tener sensores en todos los calefactores de las casas. Y en función de toda la información que levantamos, podríamos saber cuándo tenemos que hacerle un mantenimiento preventivo a un sensor, o mejor dicho, a un calefactor, en función de las horas de uso que tuvo. Y en función de eso podríamos obtener información para saber cuáles son las marcas de calefactores que tienen más reposición de productos, o de equipos, o de partes. Entonces fíjense que con toda esa información podemos después, primero levantarla mediante una comunicación y después amasarla mediante Big Data. Dentro de lo que es la programación tenemos una etapa antes de la programación. Yo les decía que el testing está después de la programación, antes está el análisis. Generalmente muy relacionado con la carrera de analista en sistemas. Lo que hace el analista es analizar una organización, organizar un proceso y tratar de informatizarlo. ¿Cómo lo informatiza? Mediante la programación. Después tenemos lo que es software, que es un poco de todo esto que estábamos hablando. Hay gente que se especializa en arquitecturas de software o en framework de software para programar, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros desarrollamos un sistema informático, tenemos que implementarlo en una empresa. Tenemos que capacitar a la gente, tenemos que instalarlo, tenemos que configurar los servidores, tenemos que hacer que funcione en la red. Bueno, todo eso es otra especialización, que es la implementación de software o la implementación de sistemas, donde tenemos mucho contacto con el cliente. Entonces ahí tenemos que pensar que vamos a relacionarnos mucho con la gente. Entonces ahí tenemos personas que tienen habilidades para la comunicación. No podemos, si somos medios tímidos, si somos medios callados, posiblemente no sea nuestro perfil para trabajar en un área de implementación. También tenemos lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, junto con Big Data, trata de tomar o de predecir acciones a futuro o de tomar decisiones, o mejor dicho, para que un software tome decisiones. Se los voy a explicar con un ejemplo. Si nosotros desarrollamos un robot chiquitito y lo enviamos a la Luna, permanentemente, y ese robot lo único que hace es caminar sobre la Luna, permanentemente vamos a estar comunicándonos y él nos va a estar preguntando qué tenemos que hacer y nosotros le vamos a estar diciendo, lo vamos a estar monitoreando desde acá. Ahora, el problema es que vamos a tener una latencia en la comunicación, porque cuando él nos pregunte algo desde la Luna, nosotros acá, esa comunicación va a tardar 2 horas y media en llegar acá. Nosotros le vamos a responder y va a tardar 2 horas y media en volver. Entonces ahí estamos con que el robot, en esas 5 horas, puede haber pasado cualquier cosa. Si la única decisión que tenía que tomar el robot era si avanzaba en un precipicio o no, iba a tener que estar esperando 5 horas. Ahora, con nosotros con inteligencia artificial, en base a todas las respuestas que le fuimos dando en situaciones similares, el robot va a poder predecir qué es lo que tiene que hacer en esa situación, en vez de estar preguntándonos a nosotros. Entonces, ese es un ejemplo extremo, pero que sirve para explicar la inteligencia artificial. Dentro de las especializaciones tenemos lo que es la arquitectura. Un software tiene un diseño de arquitectura con respecto a cómo se va a realizar la conexión, con respecto a dónde van a estar instalados los servidores, con respecto a dónde se va a almacenar la información, con respecto a cómo van a acceder los usuarios. Y les doy otro ejemplo. Cuando ustedes están en Argentina y se conectan a su cuenta de Netflix, lo que están haciendo es ingresar su usuario y su contraseña. Esos datos viajan, van a un servidor, pero antes geolocaliza dónde están ubicados ustedes y van al servidor que está en Argentina. Y les devuelve a ustedes un muro en donde dice las películas más vistas en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes viajan a Perú, se loguean con su misma cuenta y con su mismo usuario, ese servidor no viene, esa comunicación no viene hasta Buenos Aires o hasta Argentina, sino que busca el servidor que está más cerca, que en ese caso es de Perú, y en función de eso les devuelve el muro de Perú y les muestra cuáles son las películas o las series más vistas en Perú. Ahora, toda esa lógica está relacionada
con la arquitectura que tiene diseñado Netflix. Netflix particularmente trabaja con 64 servidores que están distribuidos en todo el mundo y que cuando vos te conectás te geolocaliza para conectarte al más cerca. Y que tiene los datos almacenados en el servidor, o mejor dicho, los datos almacenados en el servidor de Argentina son distintos a los datos almacenados en el servidor de Perú. ¿Y qué logran con esto? Sacarle carga a los servidores, porque no estaría bueno que todo el mundo se conecte a un servidor, por eso tienen 64 servidores para distribuir las cargas y las peticiones. Ahora, las películas de Argentina seguramente que están almacenadas en el servidor de Argentina y pueden estar replicadas en otros. Bueno, todo eso es una lógica que hace Netflix en forma automática, que se encarga de replicar los datos en distintos servidores. Podríamos estar horas hablando de qué es la arquitectura y de cada uno de estos temas, les voy adelantando que ustedes van a tener una materia dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Después tenemos lo que son las redes, que esto creo que es un concepto más conocido, que es la red hogareña que tenemos en nuestra casa, o en una organización, que está relacionado con el cable que nosotros conectamos, con la placa de red, con las comunicaciones, con la configuración, con la seguridad de una red. No está uno en una persona y puede acceder a la red y puede acceder a todos los datos de la red. Entonces tenemos que también ahí pensar en seguridad informática. App o aplicaciones para celular, lo que ustedes ya conocen. Acá podemos estar hablando horas y horas. Nosotros cuando hacemos una aplicación, la podemos programar en A ver ahí. ¿A mí me escuchan? Espera. Ahora le escribo a Fernando a ver, me parece que se le trabó. Déjame un segundo. Ahí le aviso por WhatsApp. Hey, Fernando, ¿nos escuchás? Está silenciado. Sí. Ahí estamos. Ahí Perdón, está. Ahí está. algo pasó con internet. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿En app? Sí. Sí, en app. Listo, bueno. Les decía que el concepto de programar para Android y programar para iOS es un concepto antiguo, aunque se está utilizando en este momento. El tema es que han salido nuevas tecnologías, como por ejemplo Flutter, que es una tecnología de Google, que nos permite programar una sola web y que ese sistema o esa app pueda ser utilizada o consumida desde cualquier sistema operativo, como iOS o Android, o desde una página web. Bueno, ahí les puse y les expliqué algunas especializaciones, pero algo que ustedes tienen que pensar, bueno, primero que a esta edad, me imagino, porque me pasó a mí, estamos ante una de las decisiones más importantes de la vida, porque es lo que nos va a marcar a nosotros nuestra vida, nuestro futuro profesional, nuestros compañeros de estudio, etcétera, etcétera, nos va a rumbear. Y es una decisión muy difícil, ¿no? Por eso está bueno pensar en cómo va a ser el trabajo una vez que ustedes se reciban. Y bueno, un poco se habla, che, ¿puedo trabajar en mi casa? ¿Puedo trabajar en otro país? Bueno, la respuesta es sí. Ahora creo que estamos un poco más familiarizados con esto por el tema de la pandemia, que hay mucha gente que trabaja desde la casa, pero yo personalmente hace más de 13 años que trabajo desde mi casa, que tengo reuniones con personas de otras provincias y de otros países, tengo reuniones con personas en otros idiomas. Entonces, esto es algo muy común para nosotros y que la pandemia no nos costó para nada adaptarnos, al contrario, nos hizo re bien, porque como todos los otros empezaron a trabajar así, nos facilitó mucho la forma de trabajar y la dinámica. A ellos que sí hacen todo desde casa. ¿Cómo? Bueno, seguimos.
Bueno, la pregunta que se tienen que hacer, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Se puede cobrar en dólares? Bueno, sí, la respuesta es, hay muchos profesionales que la mano de obra argentina está muy bien vista en otros países, desde lo que es todo lo que es la programación, y sí, yo tengo muchos colegas que trabajan acá en Argentina para otro país, obviamente cobran en dólares o en euros. A mí me ha tocado trabajar para Europa y cobrar en euros. Ahora no lo estoy haciendo, pero tenemos un montón de puertas abiertas al mundo para trabajar desde casa y cobrar en dólares. Ahora, ¿cuánto se gana acá en Argentina? Ahora se los voy a explicar, pero tienen que pensar que los estudiantes de nuestra facultad, los estudiantes de cuarto año y quinto año están todos con trabajo. Y no solamente que están con trabajo, sino que tienen muchas propuestas laborales. Y un recién ingresado a una organización está ganando más o menos 90.000 pesos y puede llegar a ganar 250, una cosa así, por mes. Así que se los comento, porque me parece que acá en Argentina el tema laboral, como ustedes ya saben, es un tema muy sensible, y nuestra profesión está atravesando una situación muy, muy beneficiosa, muy extraña para nuestro país, pero la verdad es que los estudiantes que nosotros tenemos me cuentan de que ellos están trabajando y que les llegan 2 o 3 propuestas laborales por semana sin que ellos las busquen. Entonces eso le da la posibilidad de poder ir escalando, ir cambiándose, ya sea por un tema de sueldo o por un tema de desafío. ¿Qué necesito? Necesito aprender a programar, necesito empezar con la carrera, empezar a estudiar, lo ideal sería aprender a hablar inglés. La fórmula programación inglés te abre puertas en todos lados. ¿Qué es el pleno empleo? Es lo que estamos pasando nosotros los informáticos, que es que la demanda es igual que la oferta. O en este caso, en Argentina tenemos la particularidad, y en Mar del Plata también, tenemos la particularidad de que tenemos más demanda que oferta. O sea, hay más empresas buscando programadores que programadores en la calle o en estudio. Entonces eso nos ha hecho de que nuestros sueldos suban, independientemente de la realidad del país. Independientemente de COVID o de la cuarentena. Al contrario, con el tema de COVID, esto hizo que suba más porque todas las empresas empezaron a darse cuenta que tenían que informatizarse sí o sí. Entonces, en función de eso, nosotros empezamos a tener más trabajo. ¿Cómo es un equipo de trabajo? Para que se piensen ustedes un día laboral. El equipo de trabajo puede ser en la empresa donde ustedes trabajan y desarrollan software, puede ser en su casa, puede ser un mixto, generalmente ustedes van 3 días a la empresa y 2 trabajan desde casa. Ustedes pueden irse de vacaciones y seguir trabajando. Ustedes no necesariamente tienen horarios como el trabajo tradicional, entras a las 8 y te vas a las 15. No, ustedes tienen que trabajar por proyecto, en donde le dicen, mira, hay que hacer esta interfaz de usuario, o hay que programar tal situación, o armar una base de datos, etcétera, etcétera, y lo necesitamos tener para el día 10. Y capaz que ustedes estuvieron 2 días en la playa y después estuvieron 3 noches trabajando, no sé, se pueden organizar, eso está muy bueno. Posiblemente no lo puedan hacer al principio, pero cuando ustedes vayan adquiriendo experiencia, lo van a poder hacer. Con respecto a las categorías laborales en informática, básicamente se dividen en 3. Existen otras divisiones, pero si ustedes se ponen a buscar un poquito avisos en internet, van a ver, se busca programador junior, semi-junior, senior, etcétera, etcétera. Y les quiero contar una cosita antes que me olvide. En la Facultad de Ingeniería estamos en contacto con 6 o 7 consultoras de recursos humanos, porque ellos nos pasan las búsquedas laborales de sistemas y nosotros las distribuimos entre los estudiantes. Hablando con todas estas empresas o consultoras de recursos humanos, todas coincidieron en que el 70-80% de las búsquedas laborales en Mar del Plata están relacionadas con informática. Así que se los tiro como un dato alentador para que sepan de que hay trabajo.
Además, le tiro otro dato alentador. Hace poco, en esta última quincena, se organizó un curso de capacitación de programación. Lo organizó un grupo de empresas de software de Mar del Plata, porque la idea es capacitar a personas que sean de informática o no, con el objetivo de que puedan hacer esa capacitación y puedan ubicarse laboralmente antes de fin de año en distintas empresas de software. Entonces, eso es lo que muestra la necesidad que tenemos en el mercado de programadores. Pero volvemos a este tema. Categorías laborales, obviamente que cuando ustedes empiezan van a ser juniors, después tendrían que pasar a semi y después tendrían que ser senior. Ahora, ¿cómo hacemos para saber en cuál de estas tres categorías estoy? Primero, en base a distintos indicadores, como la experiencia laboral, los conocimientos técnicos y los conocimientos funcionales. Básicamente, un junior tiene una experiencia laboral en programación de menos de 2 años, un semi de 2 a 6 y un senior más de 6. Ahora, esto es la teoría. La realidad es que en la práctica, como estamos necesitando programadores, nos sucede que a veces un junior en 6 meses pasa a ser semi-senior. ¿Por qué? Porque necesita tener a los programadores nuevos a cargo. Después, con respecto a los conocimientos, un junior maneja algunas herramientas. El semi-senior es una persona autosuficiente, que en este sentido significa que puede buscar en internet y puede, digamos, autoabastecerse de conocimiento y generar conocimiento, y no necesita estar preguntándole a su jefe cómo solucionar una situación. Y un senior es un referente que participa en la mesa de decisiones o en la toma de decisiones sobre todo lo que es la parte técnica y de procesos. Y después tenemos los conocimientos funcionales. Un junior es una persona que no conoce todos los procesos de una organización. Un semi-junior conoce los estándares y conoce las metodologías. Y un senior es el que define estándares y define procesos. Y ustedes podrán preguntarse, ¿qué es un proceso? Bueno, un proceso es un conjunto de actividades que tiene una entrada y tiene una salida. Y en el medio pasan un montón de cosas. Un proceso que tienen las organizaciones puede ser un proceso de facturación. ¿Cómo sería un proceso de facturación desde el punto de vista informático? La consulta de stock, la disponibilidad del cliente, la consulta de cuenta corriente, la validación de los productos, la facturación, generar una factura, automáticamente el sistema se conecta con AFIP y genera una factura electrónica y asienta un registro en el asiento contable o en la contabilidad de la empresa, después descuenta la materia que se entregó, etcétera, etcétera. Entonces eso sería un proceso. Bueno, el junior no conoce ese proceso. El semi-junior o semi-senior lo que es para determinar la categoría A ver, Fernando, ¿estás por ahí? O Mani se le cortó de vuelta, me parece.
Fernando, ahí estás. Estás muteado, pero ya te volvemos a ver. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí está. Bárbaro. Disculpen que se me desconectó internet otra vez. Bueno, les decía que los indicadores, también existen otros indicadores, como por ejemplo la proactividad. No es lo mismo una persona proactiva que cuando tiene un error en el desarrollo, en la programación de un proyecto, busca soluciones, busca alternativas, busca tecnologías. Tenemos que pensar una cosa. En este momento se está inventando una tecnología nueva. Lo que estudiaste hace 2 años ya casi no es que no te sirve, pero ya quedó obsoleto. Y si ustedes se ponen a pensar, fíjense cómo está evolucionando WhatsApp. WhatsApp surgió como una mensajería instantánea, después incorporó imágenes, después incorporó multimedia, después incorporó transferencia, después videollamadas, etcétera, 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 grupos, etcétera. Y sigue cambiando. Entonces eso es lo mismo que sucede con un software. Bueno, existen otros indicadores que se los dejo ahí. Quiero avanzar. Tipos de desarrolladores o tipos de programadores. Existen muchos, pero yo les voy a dejar 4 tipos. El front-end, el back-end, el full stack y el mobile. El front-end es la persona que se encarga de la interfaz gráfica, de lo que ve el usuario. Cómo es la pantalla, cómo está la distribución, utiliza frameworks que son como plantillas para programar, puede trabajar con frameworks de JavaScript, puede trabajar con tecnologías como React, Angular, etc. Esta es la persona que nos va a dar la estética del software. Después tenemos la persona del backend, que es el que hace el trabajo de programación, la lógica del negocio, cómo se conecta con la base de datos, cómo se realizan los cálculos, cómo me conecto con otro servidor, como por ejemplo AFIP, o como por ejemplo la liquidación de monotributo, o con un supermercado, o con una tienda que me muestra el clima y me geolocaliza, o con Google Maps, etc. Bueno, todo eso lo va a hacer el backend. Después tenemos un híbrido, que es el full stack, es lo que más salida laboral tiene, y que hace un poco de frontend y un poco de backend. No se especializa en ninguno, pero integra los dos. Y después tenemos lo que es el mobile, que mobile es para trabajar y programar dispositivos mobiles, celulares, ya sea para iOS con Objective-C o con Android con Java, por ejemplo. Esos Java, Objective-C son lenguajes de programación. Más o menos esto como para que tengan una idea. Existen un montón más de tipos de desarrolladores, pero estos son los principales. Les comento una cosa que ya saben. Estas son empresas: LinkedIn, Amazon, Netflix, Mercado Libre, Facebook, Dropbox, Google, Twitter, YouTube, Spotify, Despegar, Tinder, Trivago, etcétera, etcétera. Todas empresas de tecnología. Y les cuento que el paradigma organizacional y el paradigma comercial cambió. Antes una tienda, ya sea de muebles, de autos, de mochilas, de lo que sea, trabajaba de 2 formas. Compraba los productos, los tenía en un depósito y los vendía. Como lo que hace un almacén. Compra la mercadería y la vende. Le pone un precio más y la vende. Esa es una forma. Otra forma es si es fabricante. Compra la materia prima, compra madera, produce sillas y lo vende. Bueno, ese paradigma es bastante obsoleto, porque si pensamos que Mercado Libre es la tienda más grande de Sudamérica, Mercado Libre no tiene depósitos. Mercado Libre no es dueño de ninguno de los productos que se comercializan. Lo mismo pasa con Netflix o con Uber. Uber es la flota de taxis más grande del mundo, pero no es dueño de ningún taxi. Simplemente proveen un servicio. Lo mismo pasa con Facebook. Es el gestor de contenido más grande del mundo, pero no genera contenido propio. El contenido lo generamos nosotros. Lo mismo pasa con Spotify. Es la tienda o la disquería más grande del mundo, pero no son dueños de ningún disco o de ningún tema. Simplemente ellos brindan el servicio para comercializar y poner a disposición en la tienda. Lo mismo sucede con YouTube o con Netflix. Ahora Netflix se transformó en una productora. Netflix empezó en el año 89, se fundió 2 veces y siguieron trabajando. Netflix
es el videoclub más grande del mundo, pero no tiene ningún videoclub. Ahora empezó a producirlos. Pero fíjense cómo cambió el concepto de hard que teníamos nosotros con el concepto de soft. Y de las 10 empresas, las 10 principales empresas que cotizan en bolsa, 7 están relacionadas con la tecnología. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes que hicieron una buena elección, porque todo el mundo comercial va a pasar por la parte virtual o la parte informática. ¿Cómo se imaginan su futuro? Y con esto creo que vamos terminando. Mucho trabajo, muchas opciones de trabajos, muchos lugares de trabajo, posibilidad de elegir el trabajo, eso es muy piola. Capacitación continua, por lo que les decía recién, en este momento se está creando una tecnología. Y esa tecnología, posiblemente no hoy, pero en algún momento la van a tener que aprender. Cuando yo me recibí, me enseñaron a programar en un lenguaje, después me hice una capacitación solo, después de esa capacitación me llevó a otra, y fui aprendiendo de distintas tecnologías. En su momento cuando programaba, ahora no programo. Y otra cuestión es el teletrabajo. Me vuelvo un pasito para atrás. Capacitación continua que no los asuste. Capacitación continua, ustedes van a poder, es muy linda, porque ustedes van a tener la posibilidad de capacitarse en lo que a ustedes les gusta, no en lo que alguien les dice. Van a poder capacitarse al ritmo de ustedes, no al ritmo del profe de la facu que te dice para el sábado, para el lunes tenés que rendir. No, lo van a hacer ustedes y van a ver que es una capacitación muy buena, muy linda. Y después, obviamente, teletrabajo. Van a poder trabajar desde el lugar que estén y para el lugar que quieran o que tengan que prestar servicios. Plan de estudios de la carrera de informática. Son 5 años. Primer año, les digo la verdad, es un poco pesado, porque es una ingeniería. Como todas las ingenierías, tienen materias de matemáticas, de álgebra, de química, de física, y tienen una materia, la primera, que es Fundamento de la Informática, de la cual yo soy el docente, en donde ahí vamos a empezar a ver qué es un sistema operativo, cómo es un diagrama de flujo, cómo se programa. Empezamos a hacer nuestro primer juego, programamos un juego en una tecnología que se llama Scratch, que es muy fácil de aprender, y ustedes van a poder hacer su primer software. Después, segundo año, seguimos con análisis matemático, seguimos con física, pero empezamos a programar. Tenemos la materia programación 1, tenemos la materia programación 2 y tenemos la materia ingeniería de software. La ingeniería de software es lo que nosotros, o a ustedes, les va a permitir analizar cómo se aborda un desarrollo de software, cómo se empieza, cómo se documenta y cómo se analizan los procesos. Después tenemos, tercer año, arquitectura de computadoras. ¿Se acuerdan que recién les expliqué cómo trabajaba Netflix con 64 servidores? Van a ver cómo es la organización de datos, cómo se almacenan los datos, cómo se leen los datos, cómo se ordenan los datos, cómo hacemos para que los datos se le entreguen o se le devuelvan rápidamente al usuario, si no te empiezan a hacer clic, clic, clic. Entonces nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a armar esa arquitectura para poder almacenarlos correctamente. Vamos a ver materias de teoría de la información, investigación operativa. Cuarto año, vamos a ver, hay una materia específica de sistemas operativos. Cómo trabaja por dentro un sistema operativo. El sistema operativo que ustedes más conocen es Windows o Linux, o iOS para celular, o Android para celular. Tienen una materia de inteligencia artificial, ahí les van a explicar cómo funciona, cuáles son las métricas, cuáles son las formas de aplicar. Base de datos, esa es otra de las materias que yo soy docente, y es la materia en la que yo me especializo. Me van a tener en base de datos 1, en base de datos 2, y posiblemente en base de datos 3, que la estamos por incorporar en el plan de estudios. La base de datos es también dónde están almacenados los datos, cómo se accede, cómo se bloquea un usuario, de qué forma, cómo se distribuyen los datos. Lo más importante que tiene una organización son los datos. Los datos son más importantes que el sistema. Porque si el sistema se borra, no importa, lo hacemos de vuelta o lo traemos y lo ponemos, lo instalamos. Ahora, si los datos se borran, estamos en un problema grave. Imagínense si se llegan a borrar los datos de las notas de los estudiantes o de facturación que tiene tarjeta naranja. Sistemas distribuidos. Quinto año, taller de programación. Ahí van a tener una experiencia con distintas empresas. Derecho, para saber un poquito
y estar preparados en la materia de administración de datos, confidencialidad, ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Tienen la materia de trabajo final, que esa materia es lo que algunos llaman tesis, que sirve para incorporar todos los conocimientos, y tienen materias optativas, como por ejemplo seguridad informática, donde les enseñamos y les explicamos cuáles son las barreras que ustedes tienen que poner cuando desarrollan un software para que no venga un intruso, que el intruso puede ser un hacker, el intruso puede ser una persona que contrataron para que saque información, o puede ser una persona que está dentro de la organización. Bueno, preguntas. Hablé mucho, me parece que tendrían que surgir preguntas. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Susana, Galaxy mi nombre. Te J2 hago una Prime. consulta, Sí, capaz que es muy tonta, pero para mí es muy importante. Si hay un límite de edad para ingresar. sí, hay un límite de edad que es 120 años. Está bien. Yo estudié, Porque te yo cuento una ya cosa, terminé la secundaria hace rato, no importa, pero no me decidí importa. para empezar. Bueno, te cuento una situación. Yo cuando estudié tenía algunos años, me fue medio mal, después me puse las pilas, tenía 23 años y tenía una compañera de estudio que tenía 70. Y ella era profesora de matemáticas, así que me ayudó un montón en la parte de matemáticas, pero no hay límite para esto, no, para nada. Viste que la tecnología avanzó mucho y a la edad nuestra ya No los chicos importa, no van importa. reavanzados, por eso te Bueno, por preguntaba. eso no importa. No, no, vos tenés que estudiar. Listo, gracias. No, de nada. ¿Qué otra pregunta? Otra perdón, Fernando, Sí. cuando tocaste el tema del idioma inglés, que es fundamental en esta disciplina, la Universidad Nacional Mar del Plata cuenta con el laboratorio de idiomas, que sale de la Facultad de Humanidades, donde todos los alumnos pueden acceder, en este caso puede ser inglés, francés, portugués, bueno, hay una variedad de idiomas, y acceden en un bajo costo por ser alumnos de la facultad, y pueden tener, bueno, o ser evaluados para saber qué nivel es, o para conversación, o para seguir el conocimiento que ellos necesiten practicar, o esa necesidad de saber idiomas, o de saber qué nivel cuentan para la carrera, o para estudiar algún paper, o alguna información que ustedes por ahí tienen en otro idioma. Así que es fundamental que se acerquen, después como alumnos, en algún momento de la carrera, al laboratorio de idiomas, que está en el rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tienen vías de comunicación para que puedan acceder a, bueno, a emprender algún nuevo idioma necesario para la carrera. Sí, buenísimo. Muy buen aporte. Se me había pasado No, está bien, nombrarlo. sí, está bien. Bueno, ¿qué otra Fernando, pregunta? te hago Sí. otra pregunta. Con respecto a la salida laboral, porque acá estamos hablando explícitamente de ingeniería en sistemas, que son 5 o 6 años, lo que dure la carrera. Por supuesto que en el medio te puedes enganchar, pero te hago una consulta. ¿Qué otras carreras hay a corto plazo para tener salida laboral un poco más próxima? Mirá, la realidad es que se necesitan programadores. Si vos te haces un curso de programación de full stack, estaba backend, frontend, full stack. Full stack es el que hace un poco de todo. Eso es lo que más salida laboral tiene. Un curso de programación de 1 año, con eso tenés laburo. Acá en Mar del Plata y obviamente en otros lugares. Y obviamente que entrar a laburar, te haces un curso de programación de 1 año, entras a laburar a una empresa, ahí vas a estar estudiando permanentemente y vas a aprender un montón. Entonces, en 1 año más, ya vas a estar en condiciones de pegar el salto a cualquier lugar, a cualquier empresa de software. Perfecto, perfecto, gracias. No, porque la duda era eso, porque Está bien. obviamente que la carrera de ingeniería en sistemas te abre unas puertas increíbles, pero bueno, son Sí, sí. 5 o 6 años, ¿no? Sí, sí. Gracias. No, nada. ¿Qué otra pregunta? Recordemos que es ingeniería informática, la Sí, carrera que ofrece la Facultad de Ingeniería. exactamente, ingeniería Gracias. informática. Muy bien. ¿Alguna otra Te hago pregunta? otra consulta. Los horarios de Sí. las comisiones, ¿desde qué hora de la mañana hasta la tarde?
Más o menos para Mirá, tener los una idea. horarios, sí, los horarios dependen un poco de cada, no tenemos un horario fijo de 8 a 2 o de 2 a 6, no, los horarios dependen de cada materia, es bastante fluctuante eso. Lo que tiene un poco, una de las ventajas que tiene es que con esto de la virtualidad, a algunos les sirvió, a otros no tanto, pero en general a los estudiantes les ha facilitado mucho el estudio, el tema de la virtualidad, con el tema de los horarios, con el tema de yo tengo muchos estudiantes de quinto año que obviamente están todos trabajando, todos, y que doy clases virtuales porque ellos se conectan desde el trabajo, piden 1 hora y media, se conectan, se desconectan y tuvieron la clase. Entonces no te puedo decir los horarios porque son menos fluctuantes. Claro, el año que viene no se sabe si se va a seguir en parte de la misma forma. Y viste que no se sabe. Sí, bien. a ver, vos tenés. Perdón, Sí, digamos, sí. las decisiones, creo que leí el día de hoy que el ministro de Educación y Cultura ha levantado y queda a criterio de cada universidad su protocolo, ¿no?, de la universidad y de cada facultad. Con respecto, eso yo no podría intervenir porque tendría que decirlo ya una autoridad. Se presume la vuelta, en este momento estamos en una fase híbrida, algunas materias se están dando, pero depende de la capacidad de aula, la capacidad de cantidad de alumnos y demás, eso lo está organizando el secretario académico de la Facultad de Ingeniería. Se presume la normalidad lo más pronto posible, siempre respetando un protocolo o la seguridad nuestra o cómo nos comportemos digamos, en esta fase, ¿no?, yendo a la normalidad. Así que presumimos que el año que viene, eso lo va a informar cuando ustedes aprueban Introducción a Ingeniería, van a tener un taller, en ese taller, una de las cosas que ustedes abordan, que son algunas reglamentaciones, ¿no?, como derechos y obligaciones de un alumno. También se ven los horarios, que es un tema que por ahí preguntas. El sistema es muy diferente al sistema del secundario, no son franjas que yo digo voy a la mañana o voy a la tarde, depende de las materias y las comisiones que hay. Obviamente que en las ciencias básicas, que son las primeras materias de cualquier plan de estudio de las 10 carreras, ustedes van a tener, al ser un número mayor que aprobaron, de ingresantes, digamos, van a tener más oferta, ¿no?, poder elegir comisiones, varias comisiones, y ustedes pueden elegir el horario. Y también va a depender, porque es esto lo diferente que tiene con respecto a la universidad, las materias que ustedes van a cursar, ¿no? Entonces, por ahí, en el primer año, primer cuatrimestre, ustedes tienen una oferta de 3 materias, y uno puede decir que poquito, no, es mucho. Bueno, hay que ver cómo después les van esas materias, si esas materias necesitan un final, entonces en un cuatrimestre por ahí cursan menos porque necesitan dar el final de la materia, la correlatividad de esas materias, o sea, para cursar una física 2 tengo que tener aprobada una física 1, digamos. El plan de estudio lo van haciendo según también las circunstancias personales, no siempre laborales, sino de entendimiento. Hay veces que hay que recursar alguna materia porque no la aprobamos, esa materia que tiene sus requisitos dentro del programa, donde el docente expone el programa y ustedes ven cómo se aprueba esa asignatura. O sea, hay muchas variantes, ustedes van creciendo y también tienen otras obligaciones, y depende también cómo van actuando con respecto a los conocimientos y a la carrera que eligieron. Por eso también los horarios es un tema que para abrir una comisión, bueno, hay todos unos requerimientos, y depende de las materias, porque por ahí en el trabajo usted tiene un día, una jornada laboral y eligen cursar una sola materia, entonces en esa materia van directamente a cursar y después vuelven al nivel laboral, y como dijo el docente, a medida que ustedes van avanzando, también por ahí tienen otro tipo de expectativas y van consiguiendo otro tipo de trabajo, más afín a la carrera que eligieron. Entonces hay cambios, la vida es eso, nadie imaginaría que teníamos una pandemia, hay cambios, y bueno, y en ese cambio uno se va adaptando dentro de las posibilidades que son diversas, ¿no? Las cuestiones son a veces diversas, no solamente un horario que no puedo. Pero sí es factible estudiar en una universidad nacional, pública, gratuita, poder tener los conocimientos y el futuro de ustedes. Eso creo que es importante. Yo, como le digo a los chicos, a veces me preguntan eso, y yo digo, no te pierdas la oportunidad de estudiar en la universidad, cualquier carrera, en este caso espectacular, si elegiste ingeniería informática, pero digo, cualquier carrera dentro de la universidad es importante el conocimiento que uno adquiere, la apertura mental que uno va teniendo con este conocimiento en nuestra mente, la práctica que va realizando en su quehacer,
¿no? Todo implica un algo, todo tiene una repercusión, entonces es importante que no pierdan esta oportunidad, no importa la edad, como dijiste, no, la Universidad Nacional Mar del Plata, las universidades nacionales no tienen cupo, ni de personas, que a veces me preguntan los chicos, ¿hay cupo? ¿Se paga? ¿Hay cupo de edad? ¿De personas? No, eso es lo que tiene una universidad nacional, pública y gratuita. Por ahí las privadas tienen otro tipo de requerimientos, pero en nuestro caso tenemos esa apertura para poder estudiar en nuestra universidad. Así que hay que elegirla, hay que comprometerse, hay que hacerlo, y con toda la mejor fe, y poder estudiar y elegir, en este caso en particular, ingeniería informática. Muchas No sé si- gracias. No, Sí, por es más favor. que nada porque yo tengo horarios diferentes y quería saber si se podía ir una semana a una comisión y otra semana a otra. A nivel laboral, la Facultad de Ingeniería tiene, digamos, una atención muy especial para los chicos. Digamos, cuando uno se inscribe, yo no quiero avanzar mucho, pero cuando uno se inscribe a una asignatura, siempre hay un cupo. Ese cupo está dado por la capacidad del aula, ¿no? O sea, el aula tiene una capacidad de tantas sillas. Entonces, bueno, pero los chicos que trabajan tienen prioridad para armarse. Vos cuando, digamos, cuando tengas la grilla de los horarios, cuando empezás a cursar y decís, bueno, yo quiero cursar estas 3 materias en este cuatrimestre, bueno, en esta comisión, bueno, se pretende que tengamos dentro una comisión determinada, con un horario determinado, hasta a nivel organizacional, ¿no? Porque si vamos saltando tenemos diferentes docentes, dónde damos el parcial, dónde entregamos los trabajos, dónde tenemos el laboratorio. Digamos, uno tiene que organizarse de alguna forma. Cuando vos ya sabés eso, bueno, directamente podés inscribirte en la comisión que vos elijas. Hay una prioridad para los chicos que trabajan, y ese es un derecho que vos tenés de poder estudiar y elegir la comisión que vos podés hacer en ese momento. Y ya te digo, depende, porque vos podés decir, bueno, mira, en el primer cuatrimestre, primer año, son 3 materias. Bueno, yo elijo en este momento cursar 1, 2, las materias se vuelven a repetir en el segundo cuatrimestre, casi todas las materias de todas las facultades, no importa cuál, siempre hay una doble cursada, en otras facultades se llaman a veces de distinto nombre, pero hay una doble cursada, y eso le permite al alumno decir, bueno, yo en este cuatrimestre puedo cursar una, y en el segundo cuatrimestre puedo cursar las otras 2, bueno, eso lo irán ustedes ideando, pero ya te digo, no te pierdas la oportunidad de hacer el ingreso a la Facultad de Ingeniería, de empezar, ¿no? Con este conocimiento, con este nuevo sueño, ¿no? Porque uno tiene que La verdad imaginarse. que estoy reentusiasmada, ¿eh? Bueno, me parece que hay que seguirlo, Enganché. hay que seguir ese sueño. Hay una parte de nuestra mente que tiene que estar enfocado en conseguir algo y en soñar algo, ¿no? Tiene Y que no te ser. pierdas la oportunidad, no te Exacto, pierdas la oportunidad de exacto, empezar y de estudiar. exacto. Y te voy a decir algo que escuché una vez, que me dijeron cuando era chico, y que tenía razón. Porque vos podés pensar, uy, son 5 años. Mira, los 5 años van a pasar igual. ¿Eh? Así que te conviene pasar esos 5 años estudiando y aprendiendo. Porque el conocimiento no te lo roba nadie. Te pueden robar tu casa, puede haber un cambio de gobierno, puedes perder el trabajo, pero el conocimiento que vos vas a adquirir en la Universidad Pública Nacional, en la Facultad de Ingeniería, no te lo roba nadie ni te lo saca nadie. Muchas gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Profe, Hola, buenos acá, días. No sé si, Sí. bueno, yo Inti. quería más que nada preguntar sobre el nivel de inglés que no, más o menos se puede hablado con... necesitar. ¿Que te piden en las empresas? Claro, más o menos. Si es tipo Mira, nivel first o y menos. no, el tema es poder establecer un vínculo, o sea, una conversación de inglés. Y dentro de las empresas también se fomenta eso, porque hay empresas en donde, por ejemplo, el día viernes se habla todo inglés, nada más. Eso está muy de moda hoy en las empresas y acá en Mar del Plata también. Se habla solamente inglés y eso te ayuda, porque tus compañeros también están en la misma, no son expertos que hablan inglés. Entonces te va ayudando y uno se va capacitando, porque la forma de hablar inglés es hablando inglés. Y sobre todo cuestiones técnicas. No, es un inglés técnico el que necesitamos nosotros. Muchas gracias. No, nada. ¿Quién más quería preguntar?
Profe, una consulta. Si Sí. yo no soy tan bueno en matemáticas, como que no me llevo bien, ¿me dificulta algo en entrar en la materia? Mira, yo no me llevaba bien y fue a la que más esfuerzo le puse, porque a la que más me costaba le tuve que poner toda la cabeza. Los docentes son excelentes y tenés clases de consulta, tenés material para estudiar. No te pongas limitaciones vos, metele para adelante. Dale, dale, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo siempre digo que, como para terminar, yo tenía dos compañeros cuando empecé la carrera, Emiliano y Guillermo. Emiliano era muy limitado, le costaba un montón. Y Guillermo era súper inteligente, una de las personas más inteligentes que conocí. En su momento él había inventado un virus, les hablo de hace 20 años, un virus para el celular, ¿no? Para la computadora. Pero les cuento también que Emiliano se recibió de ingeniero, que era el más limitado, y Guillermo no se recibió. ¿Y por qué cuento esta anécdota siempre a mis estudiantes de primer año? Porque acá se recibe no el más inteligente, se recibe el que tiene constancia. Porque a veces te va a pasar que desaprobás un parcial, pero el tema es no bajar los brazos y seguir estudiando y volverte a presentar. Y capaz que recursás la materia y te volvés a presentar. Pero por constancia ustedes van a poder obtener un título, van a poder avanzar en la carrera. No alcanza, no crean que con ser inteligente acá se... ¿Estamos comunicados o hemos saltado nuevamente? ¿Estamos o no? Creo que se le volvió a cortar. Se consigue un título. Ahí. Pero mi experiencia es esa. Y todos tenemos materias... Está medio cortado ahí. Yo los veo bien a ustedes. Y los escucho. Perfecto. Ah, listo. Bueno, les Perfecto. decía que para terminar, en Sí. esta carrera y en cualquier carrera, siempre nos vamos a encontrar con alguna materia que no nos gusta o que nos Exacto. dificulta, nos es muy difícil y que no nos deja dormir de noche. Pero eso pasa en todas las carreras. Ujú. Entonces, no se asusten por esa materia, porque hay un montón de otras materias lindas y un montón de otras materias copadas que se nos va a hacer más fácil y que nos van a gustar. Así que yo creo que hasta acá hemos llegado. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué fecha tienen de probabilidad para los exámenes? Estamos hablando del ingreso, ¿no? De la Facultad de Ingeniería. Sí. Nosotros, el secretario académico dispuso, nosotros tenemos como 2 etapas en ingreso. En este momento se está llevando a cabo el curso nivelatorio en el campus, de septiembre a noviembre, y se presume, como el año pasado, 2 llamados en febrero. El primer llamado en febrero será aproximadamente en la primera semana. Igual nosotros lo publicamos en el Facebook con bastante anticipación. Primer semana de febrero, segundo llamado de febrero y flotante, que le llamamos al flotante, cuando deban un solo módulo, pueden acceder al flotante. Ahí terminaría esa primera etapa, primera parte del ingreso. Los que aprueben Introducción a Ingeniería comenzarán a cursar en marzo, ¿no? En el primer cuatrimestre de 2022, y los que no aprueben, que deban 1, 2 o 3, ¿no? Que se hayan presentado y hayan desaprobado, vamos a una segunda etapa, y esa segunda etapa consiste en otro curso dentro del campus, ¿no? Los exámenes también son dentro del campus, de abril a junio. Después tenemos otro examen, otro flotante, y si aprueban ahí, entrarían en el segundo cuatrimestre. Lo que hay es doble entrada para no perder el año. Podemos entrar en el primer cuatrimestre en marzo o en el segundo cuatrimestre. Siempre pensando, chicos, que cuando ustedes... Pensé que había una primera fecha en diciembre. No, eso fue hace unos años atrás, pero hay que esperar ustedes, los chicos están haciendo el secundario, bueno, los certificados y demás. Así que hay un plazo, tienen tiempo para prepararse, el campus está activo, ustedes pueden hacer los módulos en el campus, tienen materiales, tienen charlas, tienen clases, cada docente pone su metodología pedagógica que la está expresada en cada uno de los módulos, y pueden acceder con foros, ¿no? Y van estudiando en el campus
para prepararse a los exámenes. Si les va mal en un examen, es lo mismo que dice el docente con respecto a las cátedras de grado. Si le va mal, bueno, tenemos otra instancia. Y también, como dijo el docente, va a haber materias que nos va a gustar más, o áreas que nos van a gustar más, y otras que tenemos que poner por ahí mayor esfuerzo. Pero en un momento parece que el cerebro se une todo, y un día nos despertamos y tenemos todo armado en el cerebro, ¿no? Y como decíamos, entendí la materia, ¿no? O la materia que me costó tanto, ahora la entiendo. Bueno, es todo un proceso hermoso que van a tener con sus idas y vueltas, ¿no? Mientras vamos adquiriendo un conocimiento necesario para nuestro futuro. Eso es lo que tienen que pensar, chicos. Es el futuro de ustedes, es la carrera que eligieron, que se tiraron a la pileta, que por ahí no saben si es, pero bueno, eso se va haciendo paso a paso. Paso a paso van a ir adquiriendo conocimiento y van a ir gustando esa profesión, esa materia, ¿no? Van a poder ir relacionando, y va a llegar el momento, como dice el docente, que los 5 años van a pasar, y bueno, van a ser 5 o 6 lo que les lleve la carrera, y van a poder estar en los últimos años de una carrera, ya pensando a nivel laboral, o en el futuro de ustedes, ya sea acá en Argentina, o fuera del país, ¿no? Que eso también es normal, que los chicos de la Facultad de Ingeniería trabajan en empresas multinacionales, bueno, tienen una vida muy, muy demandada en cuanto a su profesión. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para el docente. Esta charla queda grabada en el campus, como lo pusimos, están todas las charlas de la muestra educativa de la Facultad de Ingeniería, están todos en el campus del canal de la Facultad de Ingeniería, que está publicado, lo publicamos en comienzo de este chat, y también lo publicamos en el Facebook. Así que si la quieren ver más tranquila, la charla, ir viendo toda la explicación del docente, pueden hacerlo en cualquier momento en el canal. Perfecto. Si no hay más preguntas, no sé, si hay alguna pregunta más, si no, agradecemos. Buenísimo, gracias. Bueno, Bueno, gracias. Muchas gracias, muy amables, Dale. no, Gracias. por favor, Muchas los espero. Muchas gracias, Fernando, y a Gracias todos por la los buena chicos, onda, porque Dale. es muy importante. Es necesaria, es necesaria.